A lo largo de la historia, monumentos y estructuras majestuosas han surgido, envueltas en relatos que combinan misterio, fe y asombrosas hazañas arquitectónicas. Desde antiguas leyendas hasta proezas de la ingeniería, estos lugares han fascinado a generaciones. Ya sea por su origen mitológico o la impresionante destreza con la que fueron construidos, cada uno de ellos se erige como un testigo del pasado y un símbolo duradero de la cultura y la espiritualidad de su época. A lo largo de los siglos, estos sitios han sido centros de devoción, peregrinación y admiración, cada uno con una historia única que sigue inspirando a quienes los visitan. Número 1. El Sigurat de Ur. Uno de los vestigios más impresionantes de la antigua Mesopotamia es el majestuoso Sigurat de Ur, una imponente construcción escalonada que se alza en lo que hoy es Irak. Con más de 4000 años de antigüedad, este templo de varios niveles fue erigido en honor a Nanna, el dios de la luna, en una época en la que Ur era una de las ciudades más poderosas de la región. La obra fue iniciada por el rey Urnammu, fundador de la tercera dinastía de Ur, aunque no vivió para verla terminada. Su hijo, Sulgi, tomó el relevo y consolidó a Ur como una gran potencia de Mesopotamia. Pero este templo no era solo un centro religioso, representaba el poder político y la maestría arquitectónica de su tiempo. El Sigurat no estaba solo, sino que formaba parte de un extenso complejo de palacios, templos y edificios administrativos, creando una visión imponente en el horizonte de la ciudad. A pesar del paso de los milenios, su construcción fue tan sólida que sus restos siguen en pie. Su núcleo estaba hecho de ladrillos de barro, reforzado con ladrillos cocidos y betún, un material similar al alquitrán que lo protegía de las inclemencias del clima mesopotámico. Con una base de 64 metros de largo por 45 metros de ancho y una altura que superaba los 30 metros, esta colosal estructura era una auténtica hazaña de ingeniería para su época. Para llegar a la cima, había una imponente escalera, hoy parcialmente reconstruida. En la cúspide se encontraba un santuario exclusivo para la élite religiosa, donde los sacerdotes rendían homenaje a Nanna con rituales y ofrendas. A lo largo de los siglos, el Sigurat sufrió daños y transformaciones. En el siglo VI a.C., tras la caída de Ur, el rey Nabonido del Imperio Neobabilónico decidió restaurarlo y elevar su estructura a 7 niveles, reforzando así su vínculo con la historia mesopotámica. Ya en tiempos modernos, durante las excavaciones de las décadas de 1920 y 1930, el arqueólogo británico Sir Leonard Wallace sacó a la luz su importancia religiosa y arquitectónica. Incluso en el siglo XX, la historia del Sigurat siguió escribiéndose. En los años 80, el gobierno de Saddam Hussein ordenó una reconstrucción parcial, restaurando su fachada y su gran escalera. Sin embargo, el sitio no escapó a los estragos de la guerra. Durante el conflicto del Golfo en 1991, fue alcanzado por disparos y bombardeos, dejando cicatrices que hoy forman parte de su legado. A pesar de los siglos, el Sigurat de Ur sigue siendo un monumento impresionante, un testimonio de la grandeza de la antigua Mesopotamia y un recordatorio del poder de la historia para seguir fascinando al mundo. Número 2. El monasterio de Parotak Sang, el místico nido del tigre. Enclavado en un imponente acantilado a más de 3100 metros sobre el nivel del mar, el monasterio de Parotak Sang, conocido como el nido del tigre, es uno de los lugares más sagrados y fascinantes de Bután. Su ubicación parece sacada de un cuento místico, suspendido en lo alto del valle de Paro, rodeado de majestuosas montañas y densos bosques. Sin embargo, su historia es aún más sorprendente que su paisaje. Los orígenes de este monasterio se remontan al siglo VIII, cuando el maestro budista Guru Padmasambhava, también llamado Guru Rinpoche, llegó a este lugar de una manera legendaria, montado sobre el lomo de una tigresa voladora. Según la tradición, esta tigresa era en realidad una de sus discípulas, transformada para acompañarlo en su viaje espiritual. Al llegar, Guru Rinpoche se refugió en una cueva y meditó durante un tiempo asombrosamente preciso, 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas.
Durante este periodo, sometió a los espíritus locales y propagó el budismo en la región, convirtiendo este sitio en un santuario sagrado para generaciones de monjes y peregrinos. Aunque el lugar ya era un importante centro de meditación, no fue hasta 1692 que el cuarto Druk Desi, Tenzin Rakye, ordenó la construcción del monasterio que hoy conocemos. Su diseño desafía la lógica arquitectónica, parece fusionarse con la montaña, como si hubiese brotado de la roca misma. El complejo está compuesto por 4 templos principales y varias residencias monásticas, todas conectadas por estrechos senderos y escaleras talladas directamente en la roca. Sus balcones, al filo del abismo, ofrecen vistas impresionantes del Valle de Paro, donde el viento y la neblina crean una atmósfera casi irreal. Visitar este sitio es una experiencia única, donde cada paso es una mezcla de asombro y vértigo. El Nido del Tigre no es solo un monasterio, es un símbolo de fe, historia y la inquebrantable conexión entre el ser humano y lo divino. Desde los acantilados sagrados de Bután hasta los templos milenarios de la India, el mundo está lleno de espacios donde lo espiritual y lo arquitectónico se entrelazan de formas sorprendentes. Número 3. Hallgrímskirkja, la catedral de lava en el corazón de Reykjavik. Dominando el horizonte de Reykjavik con sus imponentes 75 metros de altura, Hallgrímskirkja no solo es la iglesia más grande de Islandia, sino también uno de los edificios más altos del país. Ya sea que estés caminando por las calles de la capital o aterrizando en el aeropuerto, su silueta inconfundible se alza como un coloso de piedra que parece desafiar el cielo. Este monumento no solo es una joya arquitectónica, sino también un tributo al poeta y clérigo islandés del siglo XVII, Hallgrímur Pétursson, autor de los famosos himnos de la Pasión. Sin embargo, su diseño no sigue los cánones de las iglesias tradicionales europeas. En 1937, el arquitecto Gujón Samuelsson imaginó un templo que rompiera con lo convencional, inspirándose en la propia naturaleza islandesa. La construcción comenzó en 1945, pero debido al clima extremo y la magnitud del proyecto, tomó más de 40 años completarla, terminándose oficialmente en 1986. A pesar de la espera, el resultado fue una maravilla que parece sacada de un sueño volcánico. El diseño de Hallgrímskirkja está inspirado en las columnas basálticas que se forman cuando la lava se enfría, un fenómeno que puede verse en lugares como Svartifoss, una cascada icónica de Islandia. Su estructura curva y ascendente da la impresión de que la iglesia ha surgido directamente de la tierra, como si la naturaleza misma la hubiese esculpido. Su interior es una oda a la simplicidad, nada de vitrales recargados ni decoraciones doradas. En su lugar, encontramos líneas puras, un espacio abierto y una atmósfera serena que invita a la contemplación. Sin embargo, hay un elemento que rompe con la sobriedad del lugar, su majestuoso órgano de tubos. Construido por el maestro organero alemán Johannes Kleis, este gigante de 15 metros de altura y 25 toneladas alberga más de 5.000 tubos, capaces de producir desde melodías suaves y etéreas hasta un rugido estremecedor que parece sacudir la iglesia entera. No es de extrañar que Hallgrímskirkja sea también un escenario privilegiado para conciertos, donde el sonido del órgano se convierte en una experiencia sobrecogedora. Más que un lugar de culto, Hallgrímskirkja es un símbolo de Islandia, una fusión perfecta entre la espiritualidad, la arquitectura moderna y la fuerza indomable de la naturaleza. Número 4. Palenque, la ciudad maya que desafía al tiempo. En lo profundo de la selva de Chiapas, México, se alza una de las joyas más impresionantes del mundo maya, Palenque. Este antiguo centro urbano, fundado alrededor del siglo III después de Cristo, alcanzó su máximo esplendor entre los siglos VI y VIII, convirtiéndose en un epicentro de poder, arte y conocimiento. Lo que hace a Palenque realmente especial no es solo su antigüedad, sino su arquitectura única. Sus templos, palacios y pirámides destacan por sus detallados relieves esculpidos, columnas ornamentadas y un avanzado sistema de drenaje, una muestra del ingenio de los antiguos mayas.
Entre sus estructuras más emblemáticas se encuentra el Templo de las Inscripciones, hogar de una de las tumbas más espectaculares de Mesoamérica, la del rey Pacal el Grande. Su sarcófago, decorado con misteriosas inscripciones y simbología, ha sido fuente de teorías y debates, desde interpretaciones históricas hasta hipótesis que rozan lo desconocido. Pero Palenque no solo dejó un legado en piedra. Sus inscripciones jeroglíficas han sido clave para descifrar la historia maya, revelando información sobre sus gobernantes, batallas y rituales religiosos. Gracias a ellas, los arqueólogos han podido reconstruir con precisión la vida en esta majestuosa ciudad, aunque muchos secretos aún esperan ser revelados. Hoy, Palenque sigue fascinando a quienes lo visitan. Sus ruinas emergen entre la espesa vegetación, creando un paisaje que parece sacado de una película de aventuras. Un testimonio silencioso de una civilización que, aunque desaparecida, sigue dejando huella en la historia del mundo. Número 5. Sigiriya, la fortaleza en la roca que desafió al tiempo. En el corazón de Sri Lanka, una colosal roca de más de 200 metros se alza sobre la selva, dominando el paisaje como un testimonio de poder y ambición. Sigiriya, también conocida como la Roca de León, no es solo una maravilla natural, sino también una de las fortalezas más impresionantes del mundo antiguo. Su historia se remonta al siglo V, cuando el rey Kasyapa, tras derrocar a su propio padre, buscó refugio en este imponente monolito para protegerse de su medio hermano Moggallana, el legítimo heredero. En su desesperado intento por consolidar su poder, transformó Sigiriya en una ciudad fortificada sin igual. En la cima de la roca, Kasyapa construyó un suntuoso palacio, rodeado de almacenes, terrazas y un avanzado sistema de jardines simétricos, diseñados con una precisión que asombra incluso a los arqueólogos modernos. Pero lo más impresionante de todo son los murales de las doncellas de Sigiriya, pinturas de mujeres adornadas con exquisitas joyas que han perdurado durante más de 1500 años, conservando sus vibrantes colores y detalles intrincados. Después de la caída del rey Kasyapa, Sigiriya dejó de ser un palacio real y se convirtió en un monasterio budista antes de ser reclamado por la selva. No fue hasta el siglo XIX que exploradores británicos redescubrieron sus secretos, revelando al mundo la grandeza de este lugar. Hoy, Sigiriya sigue cautivando a quienes la visitan. Ascender por sus empinadas escaleras y atravesar la monumental entrada en forma de garras de león es una experiencia que transporta a otra época, un recordatorio de que algunas maravillas del pasado aún desafían el paso del tiempo. Número 6. Valeriana, la ciudad maya perdida bajo la selva de Campeche. En lo profundo de la densa selva de Campeche, México, un descubrimiento arqueológico sin precedentes ha revelado los restos de una antigua metrópoli maya. Con una extensión de 16.6 kilómetros cuadrados y más de 6.000 estructuras, la ciudad de Valeriana ha salido a la luz gracias a la tecnología LIDAR, que permite detectar construcciones ocultas bajo la vegetación. Este sitio, que data del periodo clásico maya, 250 a 900 después de Cristo, presenta una planificación urbana sofisticada, con plazas, pirámides, un juego de pelota y un complejo sistema de almacenamiento de agua, lo que sugiere una civilización altamente organizada. El hallazgo fue posible gracias a un análisis de datos ambientales de 2013, cuando el estudiante de doctorado Luke Thomas estudiaba emisiones de carbono. Lo que comenzó como un monitoreo ecológico terminó revelando una ciudad olvidada por el tiempo. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y universidades estadounidenses han determinado que Valeriana es la segunda ciudad maya más grande conocida, solo después de Calakmul. Su diseño urbano es comparable al de otros grandes asentamientos como el Mirador y Becan, con dos núcleos monumentales interconectados por calzadas y un sistema avanzado de captación de agua. Este hallazgo no solo redefine lo que sabemos sobre la civilización maya, sino que sugiere que aún quedan ciudades por descubrir en las profundidades de la selva. ¿Qué otros secretos oculta el mundo maya? Número 7. Naxche Rostam. Es un sitio arqueológico fascinante ubicado cerca de la antigua ciudad de Persépolis, en Irán.
Este lugar es conocido por sus impresionantes relieves tallados en acantilados y las tumbas monumentales de los reyes aqueménidas. Entre los monarcas sepultados aquí se encuentran Darío I, Jerjes I, Artajerjes y Darío II. Las fachadas de estas tumbas están esculpidas en la roca en forma de cruces, conocidas como cruces persas. Además de las tumbas, Naxer-Rostam alberga relieves sasánidas que representan importantes eventos históricos y escenas de batallas. Uno de los relieves más notables es el de la investidura de Ardashiri, fundador del imperio sasánida, que muestra al rey recibiendo el anillo de poder de Ahura Mazda, el dios supremo en la religión zoroástrica. El sitio también incluye el enigmático edificio conocido como Kabe Ayesartost o Kaaba de Zoroastro, una estructura cuadrada cuya función exacta sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Se cree que pudo haber sido un templo de fuego, un lugar de almacenamiento de textos sagrados, o una tumba. Naxer-Rostam no solo es significativo por su valor histórico y artístico, sino también por su importancia religiosa y cultural. Las inscripciones trilingües en el sitio han sido cruciales para el estudio de las lenguas antiguas, ayudando a descifrar la escritura cuneiforme persa. Este lugar ofrece una visión profunda de las dinastías que gobernaron Persia y sus logros en arquitectura, escultura y administración. El sitio es un testimonio perdurable de la grandeza del antiguo imperio persa y sus sucesores, reflejando la continuidad y el cambio a través de milenios de historia iraní. Naxer-Rostam sigue siendo un destino importante para estudiosos, turistas y aquellos interesados en la rica herencia cultural de Irán. Número 8. La Isla de la Luna es una pequeña isla ubicada en el lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Conocida por su belleza tranquila y su significado histórico y cultural, esta isla de tamaño modesto está cargada de misterio y encanto. Es un lugar ideal para quienes buscan una experiencia espiritual y una conexión profunda con la naturaleza. Una de las características más fascinantes de la Isla de la Luna es su rica herencia preincaica. Se cree que fue un importante centro religioso de la civilización tiahuanaco, que habitó la región mucho antes de la expansión del imperio inca. En la isla se encuentran ruinas de templos y estructuras antiguas, como el Templo de la Virgen de la Luna. Según las leyendas locales, este lugar estaba dedicado a la adoración de la luna y a ceremonias religiosas de las culturas andinas. Rodeada de un paisaje impresionante, la Isla de la Luna ofrece vistas panorámicas del lago Titicaca y las montañas circundantes. Las aguas del lago, que se encuentran entre las más altas del mundo, reflejan un cielo despejado y transmiten una serenidad que atrae a quienes buscan escapar del bullicio de la vida cotidiana. A pesar de su pequeño tamaño, la isla tiene una gran importancia cultural y espiritual para las comunidades locales. Sigue siendo un lugar de peregrinaje y de celebración de rituales andinos. Para llegar a la Isla de la Luna, es necesario tomar un barco desde la cercana Isla del Sol, otro sitio sagrado y turístico de la región. La travesía por el lago es parte de la magia del lugar, ya que ofrece una sensación de aislamiento y una inmersión total en la naturaleza andina. Número 9. El Parque Nacional de los Árboles Petrificados, ubicado en el noreste de Arizona, es un lugar único donde la historia geológica de la Tierra cobra vida. Este parque alberga una asombrosa colección de troncos de árboles petrificados que se formaron hace más de 200 millones de años, durante la era Triásica. En esa época, la región era un bosque tropical, y cuando los árboles caían, eran arrastrados por ríos y enterrados en sedimentos ricos en minerales. Con el tiempo, un proceso de petrificación reemplazó la madera orgánica por minerales como el cuarzo, creando impresionantes troncos de piedra que conservan detalles como los anillos de crecimiento. Hoy, los visitantes pueden explorar estos gigantescos troncos petrificados a través de senderos como el Sendero Blue Mesa y el Crystal Forest, que atraviesan un paisaje desértico marcado por formaciones rocosas coloridas. El parque no solo destaca por sus troncos, sino también por sus fósiles y formaciones geológicas que ofrecen una ventana al pasado de la Tierra.
Además de ser un sitio paleontológico importante, el Parque Nacional de los Árboles Petrificados es un destino visualmente fascinante, donde la belleza natural y la historia antigua se encuentran en cada rincón. Número 10. Göbekli Tepe. Es un yacimiento arqueológico en el sureste de Turquía que ha revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria. Descubierto en la década de 1960 pero excavado extensivamente a partir de los años 90, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo del mundo, con una antigüedad de alrededor de 11.000 años, lo que lo sitúa en el periodo neolítico, mucho antes de la invención de la escritura o la rueda. El sitio consiste en una serie de enormes estructuras circulares y ovaladas, algunas de las cuales están decoradas con intrincadas tallas de animales y figuras abstractas. Estas estructuras están formadas por pilares monolíticos en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 6 metros de altura y pesan varias toneladas. Los arqueólogos creen que estas piedras fueron talladas y erigidas por comunidades de cazadores-recolectores, desafiando la teoría previa de que solo las sociedades agrícolas sedentarias podían construir monumentos tan complejos. Göbekli Tepe no solo es notable por su antigüedad, sino también por su sofisticación artística y técnica. Las tallas de animales, que incluyen leones, toros, zorros, serpientes y aves, son sorprendentemente detalladas y muestran un alto nivel de habilidad y conocimiento. Este sitio también sugiere que la construcción de monumentos religiosos pudo haber sido un factor crucial en la cohesión social y en la transición de comunidades nómadas a sociedades agrícolas. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha planteado nuevas preguntas sobre la naturaleza de la religión y la sociedad en la prehistoria. Por ejemplo, se debate si este sitio fue un lugar de culto para diversas comunidades o si tuvo algún otro propósito, como ser un centro de intercambio o un lugar de reunión. Además, el hecho de que las estructuras más antiguas sean las más sofisticadas ha llevado a los investigadores a reconsiderar cómo evolucionaron las habilidades constructivas y artísticas en el pasado. Göbekli Tepe sigue siendo un sitio de excavación activa y un tema de intenso estudio arqueológico. Cada año, nuevos hallazgos continúan revelando información sobre este misterioso lugar, proporcionando pistas sobre las primeras creencias y prácticas humanas. En resumen, Göbekli Tepe no solo ha cambiado nuestra visión del pasado, sino que también ha abierto nuevas vías para entender los orígenes de la civilización humana. Número 11. La iglesia más peligrosa del mundo. En la región de Tigray, en Etiopía, se encuentra una de las iglesias más impresionantes y peligrosas del mundo, Sanabuna Yemata Gu. Esta iglesia, excavada en la roca y situada en lo alto de un acantilado, es un destino que desafía tanto a la fe como al coraje de sus visitantes. Para llegar a Sanabuna Yemata, los peregrinos y turistas deben enfrentar una escalada vertiginosa de 200 metros, incluyendo tramos empinados y sin protección, lo que convierte a esta travesía en una verdadera prueba de nervios y determinación. Sanabuna Yemata Gu, construida en el siglo V, es famosa no solo por su ubicación extrema sino también por sus impresionantes frescos y arquitectura antigua. La iglesia es un santuario que parece colgar del cielo y ofrece vistas espectaculares del paisaje montañoso de Tigray. A pesar del desafío que representa llegar hasta allí, muchos creyentes consideran el esfuerzo como un acto de devoción y penitencia. La escalada comienza con un ascenso empinado y rocoso que requiere trepar y a veces incluso escalar con la ayuda de manos y pies. Los últimos metros son los más intimidantes, con un estrecho pasaje que bordea el precipicio y un final que incluye una escalada vertical de más de 5 metros sin ningún equipo de seguridad moderno. A pesar de los riesgos, la recompensa al alcanzar la iglesia es inigualable, una experiencia espiritual única en un lugar de belleza y serenidad incomparable. El interior de Sanabuna Yemata es igual de impresionante, con paredes decoradas con frescos antiguos que representan escenas bíblicas y una atmósfera que parece detener el tiempo. La combinación de arte, historia y la sensación de logro al superar el peligroso ascenso hacen de esta iglesia un destino extraordinario y sagrado.
Sanabuna Yematagu es una de las joyas escondidas de Etiopía, un testimonio de la devoción y la valentía de aquellos que la construyeron y de quienes aún hoy se atreven a visitarla. Para muchos, la iglesia no es solo un lugar de adoración, sino también una metáfora poderosa de la fe y la resiliencia humana, desafiando los límites del cuerpo y el espíritu.